un profundo optimismo. Yo veo en los más diversos sectores de nuestro país, y he podido comprobarlo al recorrer Chile desde Arica a Tierra del Fuego, que hay mucha esperanza. De mi patria, cualesquiera que sean sus ideas, las tomo para en último término refundir todas las banderas en la bandera de la patria. Chile que crece, si todos crecemos. ¿Quién era el abogado de 71 años demócrata cristiano que prometía gobernar como un buen padre de familia después de 17 años de autoritarismo? Él se ganó el corazón real de los chilenos por la forma en que enfrentó la transición. Elwin es un hombre extremadamente inteligente, extremadamente penetrante intelectualmente. Nos dábamos cuenta que muchos temas que él no conocía antes, que él no había preparado, pero al poco rato entendía perfectamente exactamente lo que se estaba discutiendo, entendía perfectamente en qué consistían las decisiones y él tomaba un papel muy activo. Es que él demostró que esta coalición en donde todos apostaban que no íbamos a ser capaces de gobernar porque pensábamos tan distinto, pudimos gobernar. Y como él dijo, si yo no supiera el partido a que pertenece cada uno de ustedes, no podría decir cuándo está hablando un socialista o un demócrata cristiano. Elwin es un tipo de una sencillez brutal, capaz de llorar frente a las cámaras cuando está dando el informe de Verdad y Reconciliación. Por eso también pido solemnemente. Y capaz de llamar a un dirigente sindical delante de todo el mundo, levantarle el dedo y decirle sea más responsable. Ustedes como promedio ganan más que la mayoría de los profesores de este país. Por eso que era tan creíble y por eso que era tan, para nosotros, tan confiable como jefe. Un jefe, según sus ministros, que pudo armar equipos incluso con camaradas detractores. Yo no era una persona que fuera cercana a Patricio Elwin en términos políticos al interior de la democracia cristiana. No pertenecía a un grupo político, pero eso para él fue una cosa que nunca tomó en consideración. Él buscó a la gente que colaborara en su gobierno independiente de qué posiciones hubieran tenido dentro de la democracia cristiana. Yo trabajé mucho tiempo con Gabriel Valdés y hacia el final de la campaña Eduardo Frei nos invitó a acompañarlo en eso y así lo hicimos. Cuando el cuadro se decantó nos pusimos todos detrás de Elwin, obviamente. Un hombre que había aprendido de la tragedia política de Chile como para encabezar la transición, que había sido enemigo de Allende pero también de Pinochet. ¿Cómo iba a ser la designación de don Patricio? Que dejó muchos heridos en el camino y no fue para nada fácil. 17 partidos integraban la concertación al final de la dictadura. Y no fue una cosa matemática que se produjo cuando a don Patricio se le coloca la banda presidencial en el salón del Congreso Pleno. Yo soy parte de la generación anterior, el quiebre institucional en este país tiene primero responsable, segundo responsable, tercero responsable, pero todos los que estuvimos en ese tiempo alguna responsabilidad tenemos con las cosas que se ven en Chile. Y por lo tanto yo creo que ese reencuentro con la historia también se lo significó en el reencuentro con el líder del 73 que volvió a ser el líder del 89. Mire, yo nunca tuve la ambición de ser candidato a la presidencia ni de ser presidente. Era mi destino y que debía aceptarlo. Pero nunca me anduve poniendo por delante. Creía yo que tenía más títulos en ese momento que los demás candidatos del partido. Había sido 7 veces presidente del partido en periodos muy difíciles. Gabriel vino a ser presidente del partido apoyado por mí en el año 82, pero él no tenía la trayectoria de militancia y de prueba en los periodos más difíciles. Espero volver, camaradas, a decirles a ustedes, delante de todo el pueblo de Chile, y a decirle a todos mis compatriotas
Hemos cumplido. Hemos hecho un esfuerzo limpio, sobre la base de la verdad, entregando lo mejor de nosotros mismos, por construir una patria, por mejorar la condición de vida de los pobres de Chile, para que en nuestro Chile empiece, aunque sea en pequeña parte, a hacerse realidad el anhelo superior de una civilización del amor. Muchas gracias. Pero don Patricio tenía un apoyo a lo menos de la mitad de la DC, y la otra mitad se dividía legítimamente entre don Gabriel y Eduardo. A Elwin no se le despejaba el frente interno, mucho menos el externo en toda la Concertación. Mire, si la cosa fue muy sencilla, no se olvide usted que yo era candidato a la presidencia de la República. Y a mí me habían candidateado una serie de partidos, no solo el Partido Radical. De manera que en un momento yo tenía el apoyo de 7 partidos que me estaban apoyando en la Concertación. ¿Y Elwin? El Partido Demócrata Cristiano. Nada más. Nada más. ¿Elwin sería el candidato de la izquierda, la misma con la que no se había logrado entender el 73? La mayoría del partido yo creo que estaba por la solución militar. La gran mayoría del partido creía que no había otro remedio, que no había otra cosa que hacer que dejar que los militares actuaran. Elwin esgrime la bandera de una actitud más dura frente al gobierno de Allende, diciendo no hay que dejarle pasar una, hay que pasar de las palabras a los hechos. Cabe destacar también la presencia en esta oportunidad aquí en el gran comedor del Palacio de la Moneda. Tuvo una actitud de mayor firmeza e intransigencia para decirle a Allende, hay diálogo siempre que usted deje sin efecto todas las tomas, prácticamente dejara sin efecto las medidas ilegales que había tomado Allende. Si no, no hay diálogo. Eso me decía el general Prat. Me decía, mire, senador, yo lo llamo a usted porque yo sé que el presidente Allende con don Patricio Elwin no se van a entender nunca, porque no se tienen empatía, más bien se calificaban mal recíprocamente. Él creía que el gobierno militar iba a ser breve, lo ha dicho Elwin, me baso en eso. Lo mismo debe haber querido Frey, porque Elwin y Frey eran un dúo muy amigo, y nunca se imaginaron que se iban a cometer los asesinatos y las torturas que se cometieron. Y Eduardo, yo fui muy regalón de Eduardo Frei Montalva, pero una de las pocas disgustos que Eduardo tuvo conmigo y que yo tuve con él fue por la Colonia de Dignidad. Tras la larga noche dictatorial, sería Patricio Elwin el encargado de unificar a los opositores de Pinochet. Lograría despejar los recelos del socialismo, al que fue férreo opositor. Después del plebiscito, yo estaba muy arriba en unas encuestas presidenciales, y a los 3 días después del plebiscito me tocó ir a una reunión del PPD en Las Condes, y me recibieron a los gritos Lagos presidente, y yo les dije, por ningún motivo, vamos a ser serios aquí. Si yo soy candidato presidencial, podemos tener problemas en restablecer la democracia en Chile. Y eso me pareció que era obvio. Entonces, esos eran los momentos que se vivían, ¿verdad? Y yo siempre me preguntaba a mí adentro, pucha, ¿qué va a pasar aquí si no hay un acuerdo? Era el primer acuerdo que había que buscar para elegir candidato de la Concertación, el primero. Pero hubo un incidente que despejó el camino y aceleró el proceso para Elwin. Lagos se opuso a apoyar a los radicales a cambio de un respaldo en sus listas. Lagos quería negociar la candidatura de Silva Sima. El viejo político radical no lo aceptó. Así, cabrito, que lo que tú querías negociar la candidatura mía, te equivocaste de un suácate, le dije. Porque el que va a negociar mi candidatura soy yo y no tú. Y al día siguiente, tempranito, llamo yo a Elwin. Así como Silva Sima llamó a Elwin, a quien conocía por casi 40 años, cuando habían compartido cátedra universitaria, y le anunció que se bajaba en su favor. Es urgente, re urgente, le dije. Yo voy a renunciar a la presidencia. ¿Y por qué? Me dijo. Pero hablemos a calzón quitado quién tiene más votos. Usted sabe que la democracia cristiana positivamente es el partido que está mejor organizado, porque no lo han destruido tanto. Porque si no nos ponemos de acuerdo, sencillamente va a quedar la escoba nomás, ¿no?
porque vamos a ir y nos dividimos. ¿Y quién nos va a ganar entonces? Ni usted ni yo. ¿No? Entonces yo sencillamente en esas condiciones voy a declinar mi candidatura. Patricio se emocionó y me dijo, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo, le dije, estamos hablando de esto un martes. ¿Qué va a hacer usted el sábado? Y como era un pacto entre caballeros, ese sábado lo proclamó. Elwin era el candidato único de la Concertación tras 17 años de autoritarismo. Pucha, hubo viejos radicales que lloraban, que dijeron que yo me había farreado la candidatura para el partido. Pero la mayoría muy amplia se dio cuenta que yo estaba actuando con un sentido de sensatez política mucho más grande. Y entonces dentro de ese lapso de esa semana lo proclamó toda la Concertación. Inicialmente no estaba muy convencido de que él podía ser candidato o debía ser candidato a la presidencia. De hecho hubo bastantes reuniones de jóvenes, me acuerdo yo de la DC, que llegaban a plantearle que él debía ser, que él debía ir. Y él se planteaba un poco renuente. Finalmente aceptó ser precandidato interno. Ahora, era bastante claro que tenía un apoyo mayoritario dentro de la ADC y también que tenía un apoyo mayoritario fuera de la ADC. Discípulo de Frei Montalva, quien le decía tienes que tener cuero de elefante, Patricio, para dedicarte a esto, y me da la impresión de que tú no lo tienes. Abogado y profesor universitario, presidente del Senado y de su partido en 7 ocasiones, hijo de un jurista que llegó con el tiempo a ser presidente de la Corte Suprema, el primer presidente elegido democráticamente desde Salvador Allende 20 años antes, había nacido en Viña del Mar en noviembre de 1918. A los 30 años se había casado con Leonor Oyarzún Ivanovich, con la que tuvo 5 hijos. Hizo finalmente un gobierno de transición que para muchos fue un lujo. Él hizo solo un cambio ministerial, o sea, fue un gabinete muy estable el que tuvo el presidente. Lagos llegaba a servir a un presidente que le había hecho clases 40 años antes. Fue profesor mío en el Instituto Nacional. Era un profesor estricto, muy serio. Después sí, claro, me tocó conocerlo en la Universidad de Chile. Él era profesor de Derecho Administrativo junto con Enrique Silva. Eso sí, muchas veces tuvo que bajar los ímpetus de ministros 20 o 30 años menores que él. Lo primero que había que hacer al asumir era pedir la renuncia al general Pinochet. Y el presidente Elwin me dijo, no estoy seguro que eso sea lo mejor, pero yo creo que es posible cambiar la Constitución trabajando con algunos senadores designados. Él tenía una gran confianza en los que eran ministros de la Corte Suprema. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República? Sí, juro. A la semana de haber yo asumido, él me visitó y me dijo, presidente, yo le vengo a decir que usted es mi jefe y yo lo reconozco como mi jefe. General, le dije, está muy bien lo que usted dice. Sí, me dice, pero el ministro de Defensa no es mi jefe. Está equivocado, señor general. Mire lo que dice su Constitución. Esta Constitución es la suya, general, lleva su firma. Las fuerzas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional son el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, Investigación. Si el Ejército depende del Ministerio, usted depende del ministro. El ministro es su jefe inmediato, yo soy su jefe superior. Y en eso quedamos, general. Si usted tiene cualquier problema relativo al ejército, que quiera hablar conmigo, las puertas están abiertas. Pero debe ir primero a hablar con el ministro. Pinochet se quejaba de las citaciones que le hacía Elwin en medio de los abucheos fuera del Palacio de la Moneda. Recriminaba duramente a la Guardia cuando eso ocurría. Y el presidente le llamaba la atención no solo por sus dichos, también por los de su esposa.
En una ocasión en que la señora Lucía hizo a los 6 meses de estar yo en el gobierno unas declaraciones en la prensa, yo lo llamé, lo cité, y le dije, lo he citado porque han aparecido unas declaraciones de su señora incompatibles con su condición de señora del comandante en jefe, porque son declaraciones estrictamente políticas. No me diga nada, presidente. 40 años me dijo. ¿Había dudas de que Elwin llamaría a otro gran líder de la Concertación? La sorpresiva derrota de Ricardo Lagos por el sistema binominal lo convertiría en un desocupado. El presidente me llamó a mí 4 o 5 días después de ser elegido y al terminar la conversación, cuando yo me retiraba me dijo, pero tengo otro tema pendiente, me dijo, ¿qué voy a hacer con usted? Entonces yo me reí y me dijo, mire, me dijo, yo he pensado que usted podría ser ministro de Justicia. Ministro de Justicia, cuando tiene usted violaciones de derechos humanos, no es fome, ¿no? Entonces le dije, presidente, le dije, le agradezco mucho, pero me encantaría ser un gran ministro de Justicia para hacer justicia sobre tantas cosas, pero yo no sé si eso no pone en peligro otras cosas. Y se rió. Entonces ahí fue muy franco él y me dijo, mire, Ricardo, yo pienso que usted debe estar en el gabinete. ¿Hay algún cargo en el gabinete que usted quisiera desempeñar? Entonces le dije, bueno, si usted me pone en esos términos, presidente, ministro de Educación. A la comunidad. ¿Educación? Me dijo. Sí, presidente, ministro de Educación. Bueno, pero pueden haber muchos problemas en el Ministerio de Educación. Bueno, para eso son los ministros, les quiero resolver problemas, pero yo he sido, bueno, igual que usted, le dije, profesor universitario, el mundo educacional. Ricardo Lagos Escobar, abogado y economista de 52 años. Yo le pediría que sea mi ministro de Educación, entonces. Y eso fue. Ricardo Lagos, ministro de Educación. A Elwin le pesaba la traumática experiencia de Allende, que no sabía nada de economía según él, pero él tampoco mucho, y por eso se rodeó de los que sí sabían. Y nosotros queríamos reafirmar que el mundo internacional estaba respaldando la vuelta a la democracia a través de la Concertación. Entonces, Elwin, mes de septiembre del año 89, se fue a una gira a Europa. Gran nerviosismo entre todos los que estábamos ahí alrededor. ¿A quién iba a invitar Elwin? ¿Me iba a invitar a mí o no? Porque eso iba a ser como una señal de si esa persona iba a formar parte o no del gabinete. Y sorpresa para todo el mundo, muchos quedaron muy frustrados porque Elwin dijo, yo quiero que vaya Foxley y Ominami, y nadie más. Entonces, de alguna manera contesta la pregunta en el sentido que Elwin quería dar una señal hacia afuera de que tenía un equipo económico que a él le daba mucha confianza. Hicimos toda la gira por Europa. Esto era mucho antes que fuera electo. Y yo me acuerdo que yo me quedé en España y lo fui a despedir al avión. Y cuando él se estaba subiendo a un avión de Iberia, al despedirse me dijo, hasta luego, ministro. Y ahí yo supe que venía algo serio para adelante, que iba a ser ministro. La derecha había puesto como contendor a Elwin, al que consideraba la carta de su milagro económico y que después de sus contradicciones vitales había aceptado. La tasa de crecimiento económico en el gobierno de Elwin fue en promedio anual 7.8% al año. La más alta que ha habido nunca en Chile en un gobierno completo. Ellos habían hecho un discurso muy contra nosotros. Y cuando yo empecé a ver las cifras de inversión, la inversión en los 4 años de Elwin, la inversión privada, fue notoriamente superior a cualquier año del gobierno de Pinochet, pero el doble. Éxito notable para quien hablaba de la crueldad del mercado y que se ufanó de no haber pisado nunca en su vida un mall. En el mercado no cuentan ni la justicia, ni la solidaridad, ni la fraternidad humana. El mercado es una pugna de egoísmo. Yo le dije, don Patricio, usted dice que el mercado es cruel, le voy a decir una sola cosa. La política es mucho más cruel. Y usted la ha vivido toda su vida. Y se rió, porque es verdad, además. Pese a los logros económicos de Elwin, los mejores de la década, los movimientos ultristas no se adaptan a su naciente democracia. En abril del año 91 recibiría el peor golpe de su gobierno, el asesinato por el frente del senador de la UDI, Jaime Guzmán. Demuestra el grado de agresividad que tienen estos caballeros terroristas. Y bien claro, asesinato, no es muerte como dice el programa.
Para mí es una cosa que me duele el alma todavía. Yo no era amigo personal de él, pero era su amigo. Y por lo que significaba de alguna manera que efectivamente, más allá de los esfuerzos que estábamos realizando, no estábamos teniendo éxito. Y ahí, bueno, se informó de que había fallecido. Evidentemente que ahí el clima fue mucho más pesado y entonces con discreción me retiré y fui a informarle al presidente. ¿Cómo recibe Elwin esta noticia? Muy impactado, muy impactado. Para ofrecer a su excelencia el presidente de la República, don Patricio Elwin Azócar, el tradicional brindis de chicha en cacho, por la grandeza de Elwin, Chile. de convicciones profundas y costumbres austeras, tuvo oportunidad de cumplir su palabra contra el consumismo capitalista. Ni Sofía Loren lo haría participar de la inauguración del Alto Las Condes. A él lo invitaron a inaugurar el Alto Las Condes. Y estaba todo organizado. Era un gran mall nuevo. Y a último minuto don Patricio dice, yo jamás pisaré un mall. Y me llaman y me dicen, por favor, ministro, alguien tiene que inaugurar esto. Y yo me puse un trajecito oscuro y partí al Alto Las Condes. Y hoy día, si usted ve una placa ahí a la entrada, señor Paulman, no sé qué, y el ministro de Hacienda, Fox, Patricio Elwin no estaba. Venía Manuel Bustos con toda la CUT, con los gremios del Partido Comunista y todos, nos sentábamos y nos entendíamos. Y los convencimos a ellos que tenían que sentarse con los dirigentes empresariales y buscar acuerdos. Chile había tenido, antes del año 73, una larga historia democrática. Y sin embargo, paradojalmente, no tenía ni un solo acuerdo entre trabajadores y empresarios a través de sus cúpulas. Y fue impresionante. 2 veces al año lográbamos estos acuerdos. ¿Cómo leía la gente eso? Leía, empezó una nueva etapa. Se acabó aquello que destruyó las instituciones en Chile, que fue la intolerancia, la descalificación y la confrontación. Sean civiles o militares. Sí, señores. Sí, compatriotas. Civiles o militares. Chile es uno solo. Las culpas de personas no pueden comprometer a todos. Tenemos que ser capaces de reconstruir la unidad de la familia chilena. Las presiones de los militares no impidieron que el presidente Patricio Elwin cumpliera su objetivo de dar a conocer al país la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos a través del informe de la llamada Comisión Rettig. El presidente y el secretario de la Comisión Verdad y Reconciliación ponen en manos de su excelencia el presidente de la República el informe con sus conclusiones. En mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Pinochet no se resignaba a entenderse con el ministro de Defensa Patricio Rojas. Quería a toda costa que el gobierno lo sacara. Comenzó a alistar los cuarteles para presionar al poder civil. Las explicaciones dadas por el general Pinochet al presidente de la República respecto a la actuación cumplida por el ejército ayer no justifican esa actuación que produjo alarma sin duda en la población y que nos ha causado un daño tanto a nivel nacional como internacional. Pretendía que hubiera cambio de... Yo le dije, mire, esta es una materia que le pertenece al presidente de la República, yo soy el vicepresidente y obviamente que yo no tengo ni facultad, ni jamás lo haría, aunque lo tuviera, estarle pidiendo la renuncia. Ya había roto un precedente. A una semana del triunfo de Elwin, Pinochet se negó a irlo a ver a su casa. Propuso que fuera el presidente electo a verlo a La Moneda. Rompiendo lo que ha sido la práctica de las sucesiones presidenciales, en que el presidente electo es recibido, primero recibe la visita del presidente en funciones y luego el presidente lo invita a La Moneda y ahí lo recibe y le muestra, qué sé yo, lo que son las dependencias. En este caso no se dio eso. Me llamó Ballerino para decirme de que el presidente recibiría, qué sé yo, a las 5 de la tarde
al presidente. Y efectivamente ahí Pinochet le dijo, no le decía presidente, don Patricio, ¿no? Don Patricio, a usted le conviene que yo voy a ser el que le puedo manejar aquí lo cual probablemente es una tesis digna de considerar, no sé si es tan rigurosa, pero puede ser. Recuerdo que él me dijo, así que usted quiere que me vaya. No ve que mi gente está muy nerviosa. Nadie lo va a defender mejor que yo. Fueron las palabras textuales que se me quedaron grabadas. Y ahí don Patricio, bueno, no le dio margen, por ejemplo, iba preparado porque con toda probabilidad por la hora le iba a ofrecer tomarse una tacita de té o de café. Y entonces el gesto, tú comprenderás que la proyección mediática de que el presidente electo, en las condiciones que fue electo y con las situaciones que estaba, recibe del presidente en funciones, que tenía todas las características que se le conocían, tomando una tacita de té no iba a ser muy bien interpretado. Entonces don Patricio iba preparado para que no aceptar eso. Y Pinochet insistente, le ofreció 3 o 4 veces, ¿no se tomaría una tacita de té? No, general, muchas gracias. Y al rato, no, tómese una tacita de té, porque tú comprenderás que la imagen que se hubiera proyectado era ya tan... han llegado a un nivel de cordialidad que no era la que correspondía. Además, era importante el gesto de don Patricio. Don Patricio lo saludó muy serio y Pinochet no le soltaba la mano y como estaba, un gusto saludarlo, qué sé yo, lo podía. Como queriendo demostrar que acá hay algo más. Aquí somos amigos, pues. A mí lo que me llama la atención, fíjese, que allá en la Cámara de Diputados una declaración de un gángster le vale tanto. Porque sale en el diario según los documentos. Yo sé que este caballero, cuestión de que pregunten a los bancos. La reapertura del caso que afectaba al hijo mayor del general Pinochet por cheques cercanos a los $3 millones girados a su nombre por el ejército llevó al general nuevamente a reunir a los boinas negras en traje de combate. Aprovechando la ausencia del mandatario por una gira a Europa, Pinochet por segunda vez se acuartelaba para presionar. Estábamos a la espera ahí de que efectivamente se desactivara esto, y él mantenía esta historia de las caras pintadas ahí que andaban. Entonces, a mí me pareció que el domingo ya era demasiado y entonces, evidentemente que el presidente de la República, presidente constitucional, no podría haber ido a hablar con Pinochet, por ningún motivo. Pero es distinto el caso de un vicepresidente que además tiene las debilidades de la designación en Chile. Yo tenía la conciencia de que todo lo ocurrido caía dentro de las normas del Código de Justicia Militar, que yo podría, en condiciones normales, si eso ocurre hoy día, no me cabe duda que la presidenta Bachelet presenta la denuncia del caso y opera el mecanismo jurisdiccional del caso. Pero ahí era imposible, pues estábamos en otro mundo. Tanto no me preocupó o asustó. Yo estaba en Suecia y no me vine. Si hubiera tenido miedo de que esto podía terminar en derrumbe del gobierno, habría tomado el avión y me habría vuelto de inmediato. No lo hice. Yo sé que hubo opiniones que le sugerían que regresara al país. Yo creo que eso habría sido un error desde el punto de vista de magnificar y evidentemente que ahí yo habría terminado mi carrera como ministro del Interior, pero él se mantuvo, no volvió en el día que correspondía, y ahí ese fue uno de los momentos en que le dije que tenía mi cargo a disposición. Patricio por así decirlo, le paraba el carro en cada oportunidad, porque claro, Pinochet, después de 17 años de ejercer el mando supremo y en los términos que él lo pudo hacer, él se sentía distinto, digamos, él trataba de mantener una relación directa con el presidente, y el presidente permanentemente lo combinaba a ubicarse en el papel que le correspondía de comandante en jefe del ejército. Bueno, él era un artista profesional, todos los problemas que tuvimos, los esenciales, el ejercicio del enlace y el boinazo, son articulados por Pinochet, que muy habilidosamente después los cubre con otras, pero son reacciones frente a situaciones que afectaban a su familia. Él esperó que yo fracasara y que él
iba a volver en gloria y majestad elegido por los chilenos el 94. Le puedo asegurar del modo más categórico, nunca hubo un compromiso de la Concertación o de sus dirigentes ni en torno al tema de los derechos humanos, ni en torno al tema económico financiero. Era divertido de repente, así que en algunas cosas, yo recuerdo que en alguna oportunidad en algún acto en La Moneda, habían unas flores de papel, qué sé yo, con una vela, y se empezaron a quemar una, y entonces Pinochet estaba en la misma mesa mía, y se paró y él apagó así. Entonces se sentó y uno me dijo, es que si no me iban a echar la culpa al incendio. La transición chilena avanza bajo amenaza permanente de grupos ultraizquierdistas descolgados y agentes de los servicios de inteligencia de la dictadura, por otro lado, que no terminan de desvincularse. El primer año, con una acción continuada de actos terroristas, asaltos a bancos y todo, el secuestro del hijo de Agustín Edwards, hecho traumático, que nos ponían tensos, eran frustraciones, porque uno esperaba que retornara la democracia, empezaba a regir el Estado de Derecho y no ocurrían estas cosas. Meses antes de que Elwin se terciara la banda presidencial, los alemanes habían derribado el muro de Berlín. La desaparición de la RDA traería un insospechado dolor de cabeza para la transición chilena. El ex jerarca comunista, enfermo, se refugió en la Embajada de Chile en la Unión Soviética como huésped del embajador Clodomiro Almeida, generando una grave crisis diplomática que conocimos como el caso Honecker. Y a Honecker le debemos eso, la hospitalidad que tuvimos muchos chilenos durante la dictadura de Pinochet. Por eso queríamos mostrarle nuestro agradecimiento. Y es que 3 meses antes de que Honecker fue a golpear las puertas de la embajada chilena en Moscú para asilarse, los amoblados de Honecker habían sido trasladados desde Alemania a la embajada chilena en Moscú. Y entonces, ¿en dónde quedaba el asilo? Era una cosa que estaba fraguada. A raíz de eso, yo quise sancionar a Almeida porque me parecía que eso no era una actitud acorde con un embajador. El presidente empezó a vacilar y resultó que eran íntimos amigos. Y me dijo, ¿puedo renunciar? Bueno, permití que renunciara y no que se le destituyera. Porque pusimos término a ese hospedaje que siempre dijimos que era temporal. Él era un hombre que sabía comprender y perdonar algunas cosas. Ich danke dem chilenischen Volk Le agradezco al pueblo chileno y a su gobierno dass sie mir diesen Wunsch erfüllen. por haberme permitido cumplir este deseo. Muchas gracias. En las postrimerías de su gobierno en el verano del 94, Elwin enfrentaría el escándalo financiero más grande de la década. Sobre 200 millones de dólares en pérdidas reportaba la cuprífera estatal a través de sus mercados a futuro. Codelco vivía un terremoto grado 10. Hasta un sobrino del presidente que él visitó en la cárcel figuró entre los procesados. Bueno, eso fue ya casi al finalizar el gobierno y el comentario ahí fue: todos los presidentes tienen terremotos, yo no lo tuve, pero estoy terminando con esta situación de irregularidad. Donde por orden del ministro Benquis, además de Juan Pablo Dávila, desde el sábado permanecen detenidos los ex ejecutivos de Codelco, Gonzalo Trivelli, Owen Guerrini y Carlos Dert. Sí, no me tocó un terremoto, pero me tocó esto. Estaba dolido y preocupado, como lo está cualquier presidente con un terremoto. Si Honecker supuso un traspié diplomático, la pérdida de la Laguna del Desierto, Elwin la vivió como una derrota. Era muy difícil ganar la de Laguna, pero creíamos que iba a ser resuelto con un poco más de equidad y que iban a decir entonces, mire, de Laguna tanto queda para Argentina y tanto para Chile. Y se nos había dicho que en el mejor de los casos nosotros íbamos a sacar un 35%. Fue sencillamente una escandalera de la derecha que gritó mucho y que no recogió la argumentación que nosotros le dimos y que yo le di. Mire,
En este momento, fíjese usted las cifras, hay en la Patagonia Argentina 450.000 chilenos. ¿Ah? Y Argentina dice que estos gallos han entrado sin regularización en todos sus papeles, en derechos de extradición, de qué sé yo qué. Y quieren echarlos para acá, que se vuelvan. Pues. Imagínense lo que significa que nosotros tengamos que recibir de golpe 450.000 chilenos en la zona sur. Entonces Menem era muy así. Me dice, mire Enrique, yo le resuelvo esto de una patada. Llegando a Chile me dijo, mándeme la lista completa de todos los chilenos que están allá, que están en la zona. Y me reía solo para mí adentro. Yo decía, pucha, si hubiera ido Contraloría en Argentina, la pelota que se acepta esa. Y el presidente Menem dictó un decreto, y por decreto resolvió que los 450.000 chilenos se quedaban regularizados en Argentina. Cosa que acá... Imagínese usted, por... Y eso lo resolvimos de golpe y porrazo. A ver. Hablemos como hombre aquí. Hablemos como hombre aquí. ¿Quién es el que dice asesino que venga para acá? A ver. ¿A quién he asesinado yo? Tú eres un irresponsable que no sabes lo que dices. Si había un rasgo distintivo en Elwin, ese era enfrentar las crisis a veces sin mandar por delante a sus ministros. Dije, presidente, yo creo que la huelga es inevitable, pero yo quiero hacer un llamado último para que no se vaya la huelga. Y él me dijo, no, me dijo, el llamado lo voy a hacer yo. Le dije, presidente, le dije, es que usted es la última carta. Entonces me dijo, no, me dijo, yo quiero abordar esto. Y yo le insistí que creía que si yo fracasaba, él cambia de ministro, esa es la ventaja que tiene un presidente. Y él me dijo, no, si yo sé lo que me quiere decir, me dijo. Pero esta responsabilidad la voy a asumir yo. Me impactó mucho la forma en que lo hizo, porque normalmente muchos presidentes deciden descansar en el ministro y que el ministro pague las consecuencias de aquello. Tuve como 5 huelgas en 3 años, de la FENAC, del Colegio Médico. Entonces había mucho conflicto. También había algunos problemas internos del gabinete. A mí no me querían mucho los ministros del área política porque me decían que yo era muy olímpico, que no les hacía caso. El doctor Jiménez era el único de sus ministros que Elwin conocía desde niño en San Bernardo, y con él fue el más implacable, otro rasgo de severidad con los cercanos. El doctor fue el único que tuvo que abandonar su gabinete. Era como una relación paternal, filial con don Patricio. En el momento en que yo vi que había perdido el apoyo del círculo político, Kraus, Benninger, Correa, que no estuvo, y apareció el doctor Rojas, que estaba integrándose en el comité político. Entonces a ellos les preocupaba el tema de la huelga posible de los médicos en noviembre del 92 y me lo hicieron presente. De una manera sutil, ni tan sutil. Entonces dije, mira, yo renuncio, y así fui. Subí, el presidente me dice, Jorge, quería hablar con usted es mi padre político. He entendido que en estas tareas, y lo aprendí de mi padre también, que tuvo una situación difícil en el gobierno de Allende, como ministro de Salud, aquí nosotros somos las personas que tenemos que facilitar las cosas, así que venía a presentarle la renuncia. Yo entiendo que esto es complicado, pero usted me ha tratado duro. Sí, me dijo. La Leonor me dice, caramba, qué duro trata a Jorge, ni que fuera hijo tuyo. Así ha sido por don Pato. Usted me ha tratado como se tratan los hijos, duro, sin perdonarle los detalles. Pero yo lo entiendo porque yo soy hijo de padres que han vivido en la política, yo me he criado en la política, así que no se preocupe. Hay algunos lagrimones, dejo muchas tareas inconclusas, pero igual 1 año más o 10 años más no bastarían para resolver los problemas de salud del país. Así que cuente con mi renuncia. Ay, Jorge, qué descanso. ¿Y a quién cree usted que podríamos nombrar? ¿Usted cree que se podría nombrar a una persona así fría, calculadora como Edgardo Benninger? No, le dije, sería un error. Yo sugeriría al doctor Montt, que fue diputado, que es presidente de la Comisión de Salud del partido,
y que tiene un buen trato con el gremio, así que me parece, ay, muchas gracias. Y nombró Julio Montt. Y la verdad es que en ese sentido, don Patricio, hasta en este momento dramático, confió en mi criterio. El doctor dice que la única vez que lo escuchó decir un garabato fue con motivo de una injuria a su gobierno y que provino nada más y nada menos que de la autoridad eclesiástica de San Bernardo, ahí donde Patricio Aylwin se había criado. Y un día me llama al teléfono rojo y me dice, Jorge, ¿qué está pasando con el hospital de San Bernardo? No sé, don Patricio, se le está dando plata, piden más, pero no están haciendo las cosas bien, así que lo estamos controlando. Sí, porque vengo de la casa de mi hermana, la que es monja en San Bernardo, y me ha dicho que el obispo ha hecho una misa y ha dicho, recemos para que el presidente de la República se le ablande el corazón y le dé dinero al hospital de San Bernardo, que está a punto de quebrar porque el presidente no quiere darle dinero. Es falso, presidente, le dije, se le ha dado lo que corresponde, lo estamos controlando. ¿Qué se ha creído este cura de Mieche, cabrón? Fue la única vez que le escuché enojado diciendo algún garabato. Y es que así era Aylwin, sin garabatos y sin tutearse por más años que conociese a su interlocutor. Algo que a Fidel Castro le parecía tan absurdo que se lo dijo, pero la respuesta fue peor. Ustedes los chilenos son tan formalistas, chicos, ¿no? ¿Qué le parece que nos tratemos de tú? Entonces Aylwin lo miró así y le dijo, mire, usted conoce naturalmente a este caballero, a mi canciller. Sí, por cierto, sí lo conozco hace tiempo. Bueno, le dijo, dice que nosotros nos conocemos hace 50 años. Hemos estado trabajando juntos en la universidad, en la recuperación del régimen democrático, y todavía nos tratamos de usted. Entonces quedó jodido Fidel, y se dirigió al otro y le dijo, chico, ¿y qué hacemos después de esto? Entonces él le dijo, mire, tráteme como quiera. Nadie es profeta en su tierra. En los inicios de su vida política, Aylwin postuló a diputado por su zona, San Bernardo, y perdió. Nunca deseó llegar a la presidencia de la República. Él lo que quería era ser rector de la Universidad de Chile. Sus hobbies y pasatiempos eran más bien discretos. Su afición deportiva es la natación y el ping-pong. El fútbol no lo entendía. Cuando yo, que soy futbolero, tuvimos la única Copa Libertadores que el glorioso Colo-Colo logró para este país. Hicimos un tour a Asunción, qué sé yo. Y le fueron a preguntar a don Patricio. Yo creo que hoy día el Colo-Colo nos representa a todos. Así que, como usted dice, Colo-Colo es Chile en este momento. Y él hizo unas declaraciones así, pero me recuerdo que lo más espectacular, dijo, a mí me gustó mucho cómo se desempeñó el goalkeeper. No conocía a los porteros ni los arqueros, sino que era. Don Patricio se vestía en una sastrería, de estas antiguas sastrerías que tienen esos maniquís, te fijas, que hacen por ahí por la calle Nataniel. Y entonces tuvo que comprarle ropa, es decir, sugerirle que se comprara ropa en tal parte, en fin. Y efectivamente cambió de... Porque no se preocupaba, era un detalle que no le preocupaba mayormente. Yo diría que Aylwin para mí es como un hermano mayor, ¿no? Un hermano mayor, el hermano mayor ese que marca ruta, el que es buen alumno cuando uno no lo es tanto. En la casa de Arturo Medina, casa que él mismo construyó y donde vivió los últimos 60 años de su vida, Aylwin estuvo acompañado de sus 5 hijos, sus 17 nietos y sus 11 bisnietos, además de los 4 hermanos que le sobreviven. Ahí a donde recibió a los poderosos de la tierra, la típica casa de clase media, le dijo a George Bush, ahí mismo donde sin solemnidades conseguía inscribir el nombre de Chile entre los grandes. Yo vivo aquí hace 35 años. Fue en la reunión con el presidente George Bush, cuando casi al finalizar la reunión el presidente le dice, pero presidente, aquí no hemos venido para no tener ningún acuerdo y por lo tanto es de mucho interés para Chile el tener un acuerdo de libre comercio. Y ahí surgió el acuerdo de que Chile entraba en la negociación del Tratado de Libre Comercio una vez se firmara el tratado con México, el tratado de América del Norte. Es la historia del viejo político que inauguró la nueva democracia. Como se ha dicho, el que creía en la justicia en la medida de lo posible cuando muchos le pedían la mayor justicia posible.
al que Pinochet le propuso ser el Abraham Lincoln de Chile y emprender la reconciliación de un país de enemigos, como dijeron sus biógrafos. El que quiso ser un buen padre de familia de todos y que lloró cada vez que sintió que se pudo haber hecho más. Don Patricio, el que aprendió de las posturas extremas, antagónicas, irreductibles, también del error del camino propio y los proyectos excluyentes. Que fue capaz de poner a todos de acuerdo. El pater familia de la concertación ya se inscribió en el líder de los estadistas de un país que lo seguirá contando desde ahora como el presidente que hizo una de las transiciones más pacíficas y admirables del mundo entero.